Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estamos compartiendo de hacer un alto en nuestra vida, revisar, no esperar el 31 o en enero o en febrero o se nos pasó el año y no hemos revisado cómo estamos viviendo. En este mes, desde finales de noviembre, estamos compartiendo de cada uno tener un tiempo personal con Dios y revisar cada área de la vida, cómo estamos viviendo, para vivir conforme a la palabra. Dios, por medio de su palabra, nos corrige. Hace 8 días vimos que pensando que Dios es poderoso, partiendo de que Dios es poderoso, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Al hacer el análisis, al usted revisar cada área, pues hay áreas de pronto que pueden estar con situaciones muy difíciles, complicadas, o al mirar el próximo año, aparece mucho la incertidumbre y la duda, mucha inquietud por las diferentes situaciones que puede haber personales o lo social, que afecta a todos, no solo Colombia, sino el mundo. Al mirar todo eso, pues puede aparecer el miedo y que nos turbemos. En el Evangelio, las buenas nuevas nunca habla de que no va a haber dificultades o adversidades. Cuando habla el Evangelio, no se turbe vuestro corazón y no tenga miedo, no significa que no se van a presentar la adversidad. O sea, no, nuestro corazón no va a estar turbado ni vamos a tener miedo porque nunca va a suceder nada difícil ni ninguna adversidad, todo muy bien. Por eso no vamos a tener miedo ni nuestro corazón se va a turbar. Ese no es el mensaje del Evangelio. Hacer un alto es que hoy pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento, el Evangelio. Solo Jesucristo, la gracia, nos brinda eso. Nadie más. Solo cuando Dios nos llama y revela la gracia, la verdad, el Evangelio, nos permite que nuestro corazón no esté turbado ni tengamos miedo en medio de la adversidad, dificultad. Eso es posible. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Lo vimos hace 8 días. Si no ha escuchado la prédica hace 8 días, por favor ingrese evangeliolagracia.com, ingresa al link prédicas, le das clic en link prédicas y ahí está para que la escuches y mire los versículos del domingo pasado. Es muy importante porque a veces creemos que para no tener miedo y nuestro corazón no se turbe, todo tiene que funcionar muy bien. Y el mensaje del Evangelio no es ese. Un ejemplo. Saúl y su ejército tenían temor y miedo de los filisteos y específicamente que Goliat salió al frente de la batalla a retarlos. Y nadie salió porque Saúl y el ejército tenían temor y miedo. Cuando llegó David, no fue que Dios quitó a Goliat, no fue que Goliat llegó y, me tengo que ir y se retiró de la batalla. No, cuando llegó David preguntó y Goliat seguía ahí. Goliat seguía ahí. ¿Qué había en David? Algo diferente que no lo tenía Saúl ni el ejército. El ejército tenía miedo, temor, y el miedo paraliza. David, no porque era un hombre guerrero, sino porque Dios estaba con él. David enfrenta la circunstancia. Enfrenta la circunstancia. David sale, pero en el poder de Dios. David no sale en su poder. David no sale porque es que yo soy muy fuerte, muy inteligente, muy sagaz. A mí no me da miedo de nada y Goliat me queda pequeñito. Es grande, pero para mí no es nada. No.
David sale y dice que él sale es en el poder de Dios. Quien saca a David al frente de la batalla es Dios. Nosotros hacemos el análisis en cada área, la economía, la salud, la familia, nuestra vida personal, la transformación, ir renovando nuestra manera de pensar para vivir conforme a la palabra. Dejar los deseos engañosos y pasar a vivir en el fruto del Espíritu. Entonces hay vicios, hay actitudes que no corresponden conforme a la palabra y Dios ya nos lo mostró y uno desea dejar esa acción y uno no puede. Entonces no nos debemos de turbar ni nos debe dar miedo. Debemos de recordar que Dios está con nosotros. Dios vive en ti. Dios está de nuestro lado. Y Dios, lo que nos dice el Evangelio es que no ante la adversidad y dificultad que usted tenga, que tengamos, y la incertidumbre del próximo año, no debe de aparecer el miedo por causa de la presencia de Dios en nosotros. Entonces vamos a mirar eso teniéndolo en cuenta. En medio de la dificultad va a suceder el milagro. ¿Cuál es el milagro? Que nuestra alma va a estar, lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 27. Solo lo da Jesucristo que vive en ti. Solo lo brinda Él. No hay otra manera. El privilegio que tenemos, que Dios nos ha llamado. Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús dijo, Jesús está hablando, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Dios que está en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, Jesús dice que Él no la da como el mundo. Nosotros en lo natural, para tener paz, es que todo funcione acorde como nosotros queremos. Si hay algo que no está como nosotros queremos, ¿cómo es posible vivir en paz? ¿Cómo es posible vivir en paz con algo que no esté acorde a como yo quiero que sean las cosas? Así funciona el mundo, una paz externa, algo externo, natural, que se ve. El evangelio, lo sobrenatural que Dios nos llamó, es una vida que brinda Jesucristo que vive en ti. Él la genera en tu alma, Él, no nuestra inteligencia, no nuestra capacidad. Porque si no, no era necesaria la presencia de Dios en nosotros. ¿Para qué Dios iba a venir y tomar cuerpo y dar todo por ti y vivir en ti si Él no iba a cumplir ninguna función? No, solo Él brinda esa paz en medio de la adversidad. David cuando salió seguro que iba a vencer. David salió seguro que iba a vencer. Y salió sin armadura. Salió sin armas, sin espadas, porque él no sabía manejar eso. Él no lo conocía, él no sabía. Él salió con lo que el talento que él tenía y el poder de Dios. El milagro sucedió. Está finalizando el año. Estamos haciendo el análisis cada uno. Si aún no lo hemos hecho, pues lo importante es hoy. Lo hermoso del evangelio es eso. Lo hermoso del evangelio es que no hay pasado en el evangelio ni hay futuro. El evangelio es hoy, ahora. La invitación es que lo hagamos. Tómese usted un tiempo para usted con Dios. Revisar cómo está viviendo. Hacer el alto y saber que Dios está de tu lado y que eso que nos perturba y tenemos miedo y no damos el paso, ya tenemos la victoria de antemano, porque Dios está de tu lado, porque Dios vive en ti, porque Dios te llamó a disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra, una vida sobrenatural en todas las áreas. Lo que el hombre dice que es imposible, para Dios es posible. Esa es la gracia, el evangelio, la verdad. Para eso Dios nos llamó. Si no, nos hubiera dejado donde estábamos, haciendo rituales,
Oramos que este fin de año nadie haga ningún ritual. La palabra de moda, ritual. La paz que da Dios, la genera Él en nosotros, dice que Él la dejó ya. Él la da. Él nos llamó a una relación personal. El tiempo que tomamos cada día de leer la palabra y orar, esa relación personal es la que va a generar la paz. Por nosotros decirle a Dios que lo necesitamos, por echar las angustias nuestras en Dios, tener el tiempo de hablar con Él y decirle lo necesito, por muy inteligente, por mucho dinero que tenga, por muy bien parecido, por muy buenas relaciones, por muy buena salud, por muy bien que esté todo, necesitamos de Dios. Necesitamos ese tiempo, el que nos va a dar su paz, la genera Él en donde, en el alma, para enfrentar las circunstancias y poder salir en victoria. ¿Cómo salió David? Como Josué. El pueblo de Israel, al ver la tierra prometida, las murallas y las personas, tuvieron miedo y le dijeron, regresémonos. Dios no te llamó a regresar al pasado, a los malos hábitos. Dios no te llamó a eso. Dios te está mostrando una vida maravillosa. ¿Sí? Y Josué cuando salió, Josué dijo y Caleb dijeron, Dios dijo, Dios está con nosotros. No debemos de temer. Dios nos va a dar la victoria. Y Dios les dio. Dios nos llamó a heredar bendición. No podemos perder de vista eso. Dios te llamó a una vida maravillosa, a heredar bendición aquí en la tierra. Y es independiente de lo que diga el mundo de cómo va a ser el 2023. El primer semestre lo pintan difícil. El área económica, ni en la parte social, ni qué digan del 2024. El evangelio está por encima de eso, la palabra de Dios. Entonces dice que Él nos dejó la paz y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios nos dice, así como Dios le dijo a Moisés, no tengas temor, como le dijo a Josué, como le dijo a Gedeón, al salir a enfrentar las circunstancias. Está finalizando un año, tenemos un 2023, las metas, los objetivos que cada persona tiene, cada familia, negocios, el área profesional, todas las áreas, en el área de la vida, de crecer en la parte espiritual, no nos debe dar temor. De antemano sabemos que tenemos la victoria. De antemano sabemos que tenemos la victoria. ¿Qué debemos de hacer? Lo que dice la palabra. Y para saber y para hacer lo que dice la palabra, debemos de leerla. Debemos de leerla. Turbarse es que nuestro ánimo se está tan confundido que no sabemos qué hacer. Dice la palabra, no se turbe vuestro corazón. Está tan nublada la mente que usted mira la situación y uno llega, no sé qué hacer. Puede ser en la relación de familia, con los hijos, en los negocios, en cualquier área. Y uno llega a un punto, no sé qué hacer. Pero la situación está. El mensaje del evangelio es que no se turbe, no debemos de llegar a ese punto gracias a la relación con Dios. No va a quitar las circunstancias. Nosotros debemos de pasar por encima de las circunstancias por la palabra, la fe, porque la palabra se cumple. Sí, sucede el milagro. Si usted nota, todos los hombres que Dios llamó tuvieron que enfrentar retos. Todos. O sea, Dios no llamó a uno y no, lo llamó y no pasó nada. A todos lo llamó con un propósito de lograr cosas más allá de su capacidad, más allá. ¿Quién lo iba a hacer? Dios. Dios te llamó a generar una vida en ti más allá de lo que te has imaginado, empezando en el alma, para estar en paz, tranquilos, seguros. Así esté la dificultad,
pensemos eso, nunca pensemos en que no va a haber dificultades, no. Así esté la dificultad, va a suceder lo sobrenatural, que es que el alma nuestra, tu alma va a estar en paz, no te vas a estar turbado. No, ¿qué voy a hacer? No, usted sabe qué va a hacer, qué vamos a hacer en medio de la dificultad, hacer lo que dice la palabra. Los hombres que Dios llamó, les dio una palabra. Y todos ellos que tenían en mente lo que Dios dijo. Así su entorno, así el entorno, le dijeran que eso era imposible, difícil, o que no hicieran eso. Y Dios te llamó para que lleves un mensaje de esperanza, de paz a las demás personas. Entonces, el miedo es una angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario. La mayoría de las veces tenemos miedo, ¿será real o imaginario? Imaginario. La mayoría de veces nuestra alma, nosotros tenemos miedo de cosas que nos imaginamos. Y más finalizando un año, caemos en el error de imaginarnos muchas cosas del próximo y del que viene y del que viene. Y cuando tengamos 25, 30, cuando tengamos 35, 40, 50 años, 80, 90, 100, nos imaginamos una cantidad de cosas y generan miedos, y pues ese miedo, ¿cómo vamos a vivir hoy? Mal. ¿Y Dios cómo nos llamó a vivir hoy? Disfrutar su reino, gozo y paz. Gozo y paz hoy. Recuerda, en medio de la adversidad, gozo y paz, porque la adversidad va a suceder el milagro. De antemano sabemos eso y lo hemos visto en la congregación. Lo hemos visto en la congregación. Vamos al Salmo 56:3. Salmo 56:3. Recordemos que no debemos de turbarnos ni tener miedo por causa de la presencia de Dios en nosotros, por causa de la relación que tenemos con Dios. Y lo que dice, lo que decía el rey David, el día que temo, yo en ti confío. El día que temo, yo en ti confío. Claro. Cuando dice, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo, lo genera es Dios. Nuestro espíritu está en un cuerpo y estamos en un mundo natural. Están los deseos engañosos. El temor va a aparecer. No es que no vaya a aparecer. El temor va a aparecer. El miedo va a aparecer. Eso va a suceder. Pero dice, el día en que temo, el día en que nos suceda eso, David dice, yo en ti confío. David tenía algo que era la relación personal con Dios. Fue un hombre privilegiado de su época. Ahora nosotros, Dios nos llamó a esa relación, que es leer la palabra y orar. Cuando dice, David decía, yo en ti confío, ahora, y David decía eso, habla de la palabra. Su tiempo era de ritos y de holocaustos y sacrificios. Pero cuando la relación que tuvo David con Dios era una relación de gracia. Cuando David dice yo en ti confío, está hablando desde la palabra de Dios, como en el Salmo 119. Cuando nosotros decimos que nosotros confiamos en Dios, es dos cosas que suceden. Una, uno confía en alguien porque lo conoce. O sea, usted no confía en alguien que no conozca. Eso es imposible. David conocía a Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David tuvo una relación especial con él. Dios te llamó y él se está revelando a tu vida. Entonces, para confiar en Dios suceden dos cosas, que es conocerlo, y para conocerlo necesitamos hacerlo la relación personal, que es leer la palabra, orar, estar en un estudio bíblico, congregarnos como lo que estamos haciendo hoy. En el mundo que estamos ahora, cada día, la palabra de Dios va a estar más a un lado. El hombre cada día la va a dejar a un lado.
porque el hombre está llegando a la conclusión que se puede vivir bien en la tierra sin necesidad de la palabra de Dios, con doctrinas del hombre, con mensajes terrenales, naturales, y en ese estudio bíblico pedirle a Dios que se revele a nuestra vida, que lo conozcamos, que se revele. Si nosotros leemos la palabra, pero no le pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento y que se revele, pues va a ser imposible, como dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. Es la oración nuestra para llegar y decir que nuestra alma no se turbe y que no tengamos miedo. Es necesario conocer a Dios. Conocer a Dios, el estudio bíblico, leer la palabra cada día. No ritos, no penitencias, no sacrificios, no promesas a Dios, no rituales. Es un conocimiento que es a través de leer la palabra, porque la palabra ya está en nosotros. Dios vive en ti, el creador de todo. Para cuando se presente la adversidad estemos seguros. Lo opuesto al miedo, porque conocemos a Dios. David confiaba en Dios porque lo conocía. Lo conocía. Entonces, Efesios capítulo 1, 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hace 8 días hablábamos pensando que Dios es poderoso. ¿Abraham conocía a Dios? Claro que sí. Dios se le reveló a Abraham. Tan se le reveló que Abraham decía plenamente convencido que Dios era poderoso. Porque Dios, en una de las veces que habló con Abraham, Dios le dijo, mucho gusto, Abraham, soy el Todopoderoso. Ahora, mucho gusto, quedó tranquilo, el Todopoderoso, ese que habló con Abraham, vive en ti. Ay, yo quiero que me hable como Abraham. Está en la palabra, cada día te habla. Cada día te habla. Cada vez que leas la palabra, te habla. Y usted habla con Dios. El conocimiento de Él, si Él nos revela el conocimiento, nosotros no vamos a tener claro en nuestra alma quién es Dios. Si en nuestra alma no está claro quién es Dios, ante la adversidad y la dificultad, nuestra alma se va a turbar, no vamos a saber qué hacer y nos va a dar miedo y nos paralizamos como se paralizó Saúl con su ejército, como se paralizó el pueblo de Israel que quería regresar a esclavos. Mientras Josué y Caleb avancemos, mientras David avancemos. Dios te llamó a avanzar. En medio de la dificultad que tengas, Dios te llamó a avanzar, porque es Él, en cada área. Pero para eso debemos conocer a Dios. Entonces, si Dios nos revela conocimiento de quién es Dios, que es el Todopoderoso, que realmente no hay nada imposible. Por ejemplo, la salud. Hablamos hace 8 días sobre la salud, ¿sí? Hace 15 días, perdón. Hace 8 días fue sobre nuestro crecimiento de la vida del espíritu. La salud. Entonces, el médico, el diagnóstico, uno va y la persona va y le dice el médico, o muchos años con una enfermedad. La enfermedad puede estar, la dificultad, el diagnóstico, pero lo sobrenatural es que va a aparecer, que el alma no se va a turbar, que no nos va a dar miedo frente al diagnóstico, porque Dios es poderoso. Porque vamos a ver el milagro. No importa el tiempo que lleve la enfermedad, vamos a ver el milagro porque Dios es poderoso. Eso debe estar claro en nuestra mente. Dios es poderoso y no hay nada imposible para Él. ¿Y qué hay que hacer? Creer su palabra, no más. Él se llevó las enfermedades, por sus llagas hemos sido curados. Entonces, todos los días oramos, le damos gracias a Dios y esa palabra se hace verdad. Sucede el milagro. Efesios capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es necesario para confiar en Dios y que no aparezca el temor y el miedo ante la situación?
Recuerda, aparece el temor, yo confío. El temor va a aparecer, no es que tampoco no vaya a aparecer. Claro, está el deseo engañoso. Pero como va apareciendo el temor, tenemos una relación con Dios, confiamos en la palabra y que es como reaccionar. No nos hundimos en esa turbación de no saber qué hacer y entremos en depresión. No, ni nos paralizamos. Confiamos en Dios y ¿qué dice su palabra? Para que Él genera la paz. Versículo 18 dice, cuando oramos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entender, comprender. Están las circunstancias, si uno no entiende ni comprende quién es Dios, para qué nos llamó Dios, que el reino de Dios está aquí, si uno no comprende eso, pues aparece el miedo y nos turbamos. Porque perdemos de vista en nuestro entendimiento quiénes somos y quién es Dios. Que somos su pueblo, que pertenecemos a la familia de Dios, mira, sobre la tierra. Entonces dice el versículo, ¿para qué alumbra el entendimiento? O sea, poder ver. ¿Qué vemos? Entonces dice la palabra, la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? La esperanza a la cual te llamó y la herencia aquí de los santos, de su pueblo aquí. Independiente de lo que estés viviendo hoy, Dios te llamó a heredar bendición en cada área. En cada área. Dios tomó cuerpo y venció. Dios tomó cuerpo y venció. Y nos dio libertad en cada área. Por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Significa que es que no conocemos y como no conocemos somos esclavos. Y una de las cosas es del temor, de la angustia ante la situación. Dice, pero ¿cómo no me voy a angustiar y no voy a tener miedo? Porque no conocemos a Dios. Está la situación difícil. No es que nunca se vaya a presentar en nuestra vida adversidades o dificultades. Se van a presentar. Pero como conocemos a Dios y cada día le pedimos a Dios que alumbre el entendimiento para la esperanza que te llamó. ¿Cuál es la esperanza que Dios nos llamó? La esperanza que Dios nos llamó, una, conocer la vida eterna. Pero la esperanza que Dios te llamó es aquí en la tierra, que tengas una vida generada por Él. Una vida generada por Él en cada área, en la economía, en la salud. No importa el malestar y el dolor en la salud. Hay una palabra. En nuestro crecimiento, salir de los vicios, de los malos hábitos. Hay una palabra. Él ya venció. No necesitamos hacer rituales, ni sacrificios, ni penitencias. Conocimiento. Durante todo el año hemos tenido estudios bíblicos. Estamos finalizando ya los estudios bíblicos de este año. Estamos hasta la otra semana, Dios mediante. En eso que usted está haciendo el alto, revise qué tiempo usted tomó para el estudio bíblico suyo. Mínimo debe tener, por favor, un día de estudio bíblico en la congregación. El otro año estamos orando, vamos a hacer unos cambios para que todas las personas, mira, la oración nuestra es que todas las personas que Dios añade a la congregación debe estar en un estudio bíblico, porque sin conocimiento es imposible. Y para eso se necesita el estudio bíblico y orar para que Dios alumbre el entendimiento. No hay ritos, no hay sacrificios, no hay penitencias. Dios no te llamó para que usted sufra. Eso es mentira. Dios te llamó para alumbrar el entendimiento y saber la esperanza. Que el mundo habla de una mala economía, en el reino de Dios no hay malas economías. En el reino de Dios no existe eso. Es que lo provee es Dios directamente. Igual la salud, igual la parte familiar, nuestro crecimiento hasta llegar a la meta del varón perfecto. Y todos debemos de estar presentes en eso.
Entonces, una de las cosas que usted debe revisar es, no, es que yo no leo la Biblia cada día, no me queda tiempo. Pero cuando está la situación difícil, sí siento miedo, me angustio mucho, sufro. Lee la Biblia cada día. No, no tengo tiempo. Familia, Dios es el que genera la paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él dejó la paz. Su presencia está en nosotros. La paz está en tu interior. Es un fruto del Espíritu. La paz no está afuera. Cuando yo pague todas las deudas, voy a quedar en paz. Usted paga todas las deudas y tiene un ahorro inmenso. Familia, si Cristo no está alumbrando el entendimiento, no vas a tener paz. Porque va a aparecer usted con ese ahorro tan inmenso, ¿y ahora qué hago, Dios mío, con esa plata? ¿Y ahora qué hago? La invierto allá, la pierdo, acá me la quieren robar, ahora sí todos los amigos detrás de mí, el primo que ni me saludaba ahora sí apareció. Aparece, no hay paz, familia. La paz es Cristo que vive en ti. No significa que usted va a seguir endeudado. No, por favor, no. Dios no te llamó a que usted viva endeudado y mal y enfermo. No, Dios no te llamó a eso y a tener una mala relación. No. Dios te llamó a disfrutar de su reino, la esperanza que nos llamó. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? La riqueza de su gloria. La riqueza de Dios es la vida en ti, vida en abundancia. En Eclesiastés dice que Dios es el que da el don de disfrutar las cosas. No por tener las cosas, no por llegar a los logros, usted va a tener satisfacción. Increíble. Dios no miente. Dios dice que a uno les da y no les da el don de disfrutar. Y pueden tener los logros, y pueden tener las cosas, y pueden tener todo y no lo disfrutan. Y a otros dice Dios que Dios sí les da, pero les da el don de disfrutar. Le da las dos cosas. Entonces alguien dice, yo no creo en Dios. Porque alguien dice que no crea en Dios, que Dios no existe, no deja de ser verdad que unos disfrutan lo que Dios les da y que otros no disfrutan lo que Dios les da. Así ellos no crean que Dios se los dio o que Dios no existe. Viven engañados. Dios nos llamó a conocer la verdad. Entonces, la oración, mira, del estudio bíblico, del tiempo con Dios, dice que hemos de orar por eso. A medida que conocemos a Dios, cada día más, en el interior nuestro va a estar la paz de Él. Él la va a generar. Si nosotros conocemos a Dios, nos va a ser fácil echar las angustias en Él y saber que Él sí nos oyó y saber que eso se va a solucionar. Eso es fe. Y eso lo genera Dios en lo más profundo de nuestra alma. Entonces usted se levanta y disfruta del día. Versículo 19. ¿Orar para qué? Entonces recuerda que dice que orar para revelación, conocimiento de Él, la esperanza, ver la riqueza que solo genera Él. Está hablando de la riqueza que genera solo Él, gozo y paz. Lo demás llega añadido. 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Revisamos la situación y hay dificultades y problemas. Todos la tenemos. Y hay unas situaciones que presentan como David Goliat. Goliat allá grandote y David aquí chiquito. ¿Cómo era que Goliat le dijo? Yo no soy un perro, usted que viene aquí con un palo, usted no viene ni con armadura, o sea, usted qué viene a hacer aquí. Hay cosas que se nos presentan en la vida que uno dice, no, no pude. Claro, uno no puede. Pero es que recuerda que usted no está solo. Cada área, cada situación se presenta es para ver la gloria de Dios. Pero debemos de orar para que nuestra mente esté claro la supereminente grandeza de su poder. ¿Y para quién es la supereminente grandeza de su poder?
¿Para quiénes? Para con nosotros los que creemos. Y dice, nosotros los que creemos, pero recuerda que estamos orando. Ese es lo más profundo, que usted cada día, a medida que hablas con Dios, lees la palabra, Dios te llamó ya y Dios se te va a ir revelando y usted cada día se va a levantar a medida que pasen las semanas, los meses y los años, se va a ir levantando más tranquilo. Se va a ir levantando más seguro. Usted cada día se va levantando más confiado, pero en nada de lo que ve, sino en la supereminente grandeza de su poder. Si Dios está conmigo, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que desarrollar los talentos, hay que disfrutar de la vida, hay que presentarse a concursos, hay que presentarse si usted está buscando un empleo, pues la vacante, entonces usted no llega solo, llegan 200, 500, 3,000 o un negocio, usted tiene el negocio y la competencia y ¿qué hago? No, usted tiene que hacer lo que le corresponde porque Dios le da la victoria, la supereminente grandeza de su poder. Los que creemos es el pueblo que Dios ha llamado. En el amor de Cristo, nosotros, ahí dice, creo en Dios. Por ejemplo, yo decía que yo creía en Dios. Y yo iba y le pedía un ídolo en Cali. Yo no creía en Dios. Yo decía, creo en Dios. Y los diciembre echaba una cosa con humo en la casa. Me olvidó cómo se llamaba eso. Y yo creía en Dios. No creía en Dios. O rituales. No creía en Dios. Y yo decía, yo creo en Dios, yo confío en Dios. Mentira. No, yo ni creía ni confiaba en Dios. Yo estaba viendo, era un ídolo, creía en un humo. Por ahí un día me dieron que un amuleto, riegos. Usted me echaba riegos, eso era creer en Dios. Y yo decía que creía en Dios. Creer en Dios es que Dios te llame y alumbre tu entendimiento. Es conocimiento, no religiosidad. Es un conocimiento para aplicar, como David. David sabía la supereminente grandeza de su poder. Ante la situación está la supereminente grandeza de su poder para ver la gloria de Dios en tu vida. Para cuando te pregunten, ¿usted cómo hizo para el empleo? Para ascender. Dios. Sabes que usted estudió, trabajó, se esforzó, pero es la gracia, es Dios. Es Dios quien nos coloca por cabeza. Dice que nos coloca por cabeza, ¿no qué? No por cola. ¿Qué nos corresponde hacer? Preparar el caballo para la batalla. Dios da la victoria, la supereminente grandeza de su poder. No debemos de turbarnos ni tener miedo porque conocemos la supereminente grandeza de su poder. Dios es real. Dios vive en ti. Mira, Dios vive en ti. Uno dice, sí, Dios vive en mí. Eso es algo, a medida que nos va quedando claro que Dios vive en nosotros, muchas cosas ya no las haríamos. Comienza una relación real con Dios, de alumbrar el entendimiento. Y es un proceso sobre la tierra. Y Él nos genera su paz en medio de la dificultad. Cuando los apóstoles estaban en el barco, que estaban el mar se puso picado y duro y el viento, Jesús estaba dormido en medio de una turbulencia en un mar. Uno va en una lancha y medio se pica la ola, uno en un barco en la noche y Jesús durmiendo y los apóstoles asustados. Vamos a morir. Jesús durmiendo. Jesús durmiendo y ellos pensando, vamos a morir. Se fueron a despertarlo. Jesús les dijo, poca fe. La adversidad está. Hay una palabra. Que el mundo hable de una economía difícil, es cierto.
Que se van a cerrar empresas, es cierto. Que el desempleo va a aumentar, es cierto. Que hay gente que están sacando, es cierto. Eso es real. Pero tú eres pueblo de Dios. Tú eres escogido de Dios. Dios te llamó desde antes y te llamó para que conozcas la supereminente grandeza de su poder en tu vida, para que veas quién es Dios en tu vida. En medio de esta adversidad y dificultad, en la enfermedad, para ver quién es Dios. ¿Qué debemos de hacer? Creer. ¿Qué es creer? Conocer a Dios, qué dice su palabra y movernos en ella. No es un rito, no es una penitencia, nada. Creer es que en lo más profundo del alma nuestra estamos plenamente convencidos que Dios sí es poderoso. Y aparece la dificultad y la adversidad, Dios es poderoso y Él genera la paz, no nosotros. No nosotros haciendo fuerza para tener paz interna. No, la genera Él. El mundo está basado en el yo. El mundo está basado en un mundo de energías. Depende de donde llegue el mensaje. Pero el evangelio es el que vive en ti, que lo genera a través de la relación con Él, de conocerlo. Para conocerlo, debemos de leer la palabra, hablar con Él y pedirle que Él haga en nosotros lo que dice Efesios 1:17 al 19. Si Él no lo hace, es imposible. Creemos en Dios, decimos, pero seguimos haciendo rituales con espigas de trigo, guardando los dólares en la billetera, haciendo una cantidad de cosas o viviendo a nuestro propio esfuerzo contra el mundo. Nosotros contra el mundo, imposible. Isaías 41:10. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Por qué no debemos de temer? Dice, porque Dios está conmigo. Pero si no está claro cómo es Dios, pues va a aparecer el temor y el miedo. Cuando dice, no temas porque yo estoy contigo, significa que Dios se ha revelado a nuestra vida. Dios se ha revelado a tu vida. Y sabes que es real para levantarnos cada día con gozo. Un año que vamos a recibir para levantarnos con el gozo de la vida. Que tienes muchos talentos y dones. Que no debes de tener temor para salir a desarrollarlos. No importa qué digan en el mundo. Que debes de cuidar el cuerpo. Porque es donde vives, no por vanidad, pero sí debes de hacerlo porque es donde vives. Vayas donde vayas, te cambias de ciudad, sigues en el mismo cuerpo. Mientras estemos en la tierra, es el lugar donde siempre vamos a estar. Y el cuidarlo no sé, es el cuerpo y la mente. Y la mente, lo único que nos purifica la mente es la palabra de Dios. Porque somos su pueblo. Para el mundo hay otras cosas, pero Dios nos llamó para alimentar nuestra alma con la palabra y cuidar el cuerpo no por vanidad, sino por conocimiento, porque Él vive ahí también. Que Dios vive en tu interior, donde vamos a estar siempre, entonces debemos de hacerlo. Entonces dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si no es claro que la presencia de Dios está en nosotros y que Dios es poderoso, la supereminente grandeza de su poder, así yo diga, no temas, yo estoy contigo, por decirlo, no va a desaparecer el temor. ¿Por qué no debemos de turbarnos ni tener miedo?
porque cada día va a ser más claro en nuestra alma, en nuestro entendimiento, quién es Dios. Cada día va a ser más claro. Y eso más claro nos va a dar más fuerza para enfrentar las circunstancias, para desarrollar los talentos. Cada día vamos a aprovechar mejor el tiempo. Cada día mejor va a ser más claro para que Dios nos llamó, nos trajo aquí a la tierra y nos llamó a conocer la verdad. Luego dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Sustento es cuidado, provisión, que nos guía, nos sostiene. Siempre te ayudaré. Tener claro, conocer que la ayuda de Dios, dice, confiadamente podemos decir, Dios es mi ayudador. Uno mira la vida y uno ha visto la ayuda de Dios. En la congregación hemos visto la ayuda de Dios. Donde el milagro sucede, la ayuda de Dios, las circunstancias, día a día. Si tenemos la ayuda de Dios, en medio de la adversidad, saber que tenemos la ayuda, eso va a generar esa paz. Estamos seguros, tranquilos. ¿Quién te ayuda? En lo natural, alguien dice, ¿usted por qué está tranquilo? No, es que ya me están ayudando. Como usted no tiene quien le ayude, usted sí vaya a mirar qué hace. Pero usted está ahí tranquilo. ¿Y por qué? No me están ayudando. Haciendo una gestión, ejemplo. No, es que ya tengo un amigo y él me ayuda en todo eso. Entonces, me tengo que esperar aquí. Él me está ayudando. Y usted, no, yo no tengo amigos. Va a mirar cómo hacen. Dios es tu amigo. Dios nos llamó. Él es tu ayudador en todo, pero tenemos que tener una relación real con Él cada día, no religioso. La palabra, un Dios que es real. Entonces, el 2023 que va a iniciar, Dios te va a ayudar. Dios te va a sostener. ¿Y por qué? Porque Dios no miente, porque su palabra se cumple independiente de las cosas. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Es lo que de nosotros debemos de movernos. Entonces, ahora, en este tiempo de tanta incertidumbre y temor, pues Dios nos dice que no debemos de tener miedo ni nos debemos de turbar, porque su presencia está en nosotros y su poder, y se está revelando a nosotros porque Él siempre nos va a ayudar, siempre te va a ayudar. Ejemplo, la educación de los hijos. Cada día educar un hijo es más complejo. Y es porque dice la palabra. ¿Cómo van a ser en el futuro? ¿Sí? Ingratos, desobedientes. Cada día educar un hijo en un entorno es más complejo, porque está la ley del hombre donde está predominando otras cosas. Necesitamos de la ayuda de Dios para educar a un hijo. Por favor, usted no va a creer autosuficiente que es que yo voy a educarlo. Hay que orar por el hijo, pedirle a Dios sabiduría por el hijo, cómo ayudar, cómo dirigir, cómo guiar, cómo disfrutar cada etapa. Es necesario. Dios es tu ayudador en todas las cosas. Es un Dios real. En tu negocio, Dios creó todo. Tu negocio, tu profesión, la creó Dios. Él te puede ayudar, te da la idea, te muestra por dónde tienes que hacer todas las cosas. Dios lo hace. Él es tu ayudador. Uno de los temores, sabiendo eso, de los temores infundados o reales que se tiene, es el temor a la muerte. Y estamos hablando del conocimiento. ¿De dónde vinimos? ¿Para dónde vamos? Ustedes dicen tantas cosas y uno siente temor a la muerte. Si siento temor a la muerte, ¿cómo va a estar viviendo hoy? Mal. No estás disfrutando del reino de Dios. La muerte. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Lo dice la palabra, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Cristo tomó cuerpo. Nosotros somos espíritus que vivimos en un cuerpo. Cristo, Dios mismo, tomó cuerpo. Jesús vino y dio la vida. Y dice que cuando Él muere, destruye al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo. Vence la muerte. Él resucitó. Venció la muerte. El espíritu antes iba al Seol apartado de Dios. El espíritu estaba separado de Dios. Ahora Jesucristo vive en ti, reviste nuestro espíritu, tenemos vida, ausentes del cuerpo, presente al Señor. Siempre tenemos vida, porque Cristo es la vida, siempre tenemos vida. Es lo que dice el Evangelio, es la esperanza, es por fe. Pero mira lo que dice el versículo 15, ¿por qué hizo eso Jesús? Y librar a todos los que por el temor de la muerte, y librar, ya estamos libres del temor de la muerte. ¿Qué es necesario? Que Dios alumbre nuestro entendimiento. Y eso es por conocimiento. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Levantarnos cada día conociendo que tenemos la vida eterna, que la muerte no existe. Claramente la muerte no existe porque Jesucristo la venció. ¿Para qué? Cuando se vaya un ser querido, va a aparecer la paz de Dios y usted va a saber tener claro en su entendimiento que no murió. Y teniendo claro que no muere, sino que a la presencia de Dios por fe, ahora que lo tiene, que usted lo ve, que está en cuerpo, ¿cómo lo vamos a tratar? A los hijos, al esposo, a los amigos. ¿Cómo va a tratar la gente, a los que nos encontramos en la calle? Porque sabemos que no existe la muerte, pero que hay un tiempo aquí en la tierra. Y está el amor que sobrepasa, ¿qué? Todo conocimiento. Ese amor nos lleva para que nosotros hablemos con la demás gente con amor, respeto, con respeto. Entonces es muy importante esos temores que hay. El conocimiento de Dios nos quita el miedo y el temor. Si nosotros no conocemos a Dios, va a estar el temor. Por eso dijo, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, porque estoy en ti. La presencia de Dios está en nosotros. Dios nos llamó a conocer eso. Por eso Él dice, no te vengues, mío es la venganza. Dios tiene cuidado en nuestra vida. Preguntémonos, ¿sí leo la palabra cada día? ¿Estoy en un estudio bíblico para conocer más a Dios? ¿Sí le pido a Dios que se revele a mi vida? ¿Sí o soy autosuficiente? No, yo no necesito a Dios por raticos. Yo mi empleo, mi empresa, mi negocio, mi profesión, eso es natural, no necesito a Dios. Así no es. Dios es para todas las áreas, para todo. Apartados de mí nada podéis hacer, para todo. Pedro era pescador, conocía su profesión, trabajador, no era perezoso. Y Jesús le dijo, corre la barca, Pedro, y tire la red. Pero ¿cómo se le ocurre? Trabajé toda la noche, allí no hay. Yo soy pescador, yo conozco. Usted no es pescador, Jesús. Que tire la red, Pedro, tire la red. Y Pedro dijo, en tu palabra la tiro, o sea, no es por mi conocimiento, no es porque yo quiera, no es por la capacidad, no. ¿Y qué sucedió? El milagro. Es lo que va a suceder en tu vida, el milagro, lo sobrenatural, más allá del conocimiento y la capacidad. A eso Dios nos llamó, familia. Un Dios real. Conocimiento. Así que el ánimo es para que todos en la congregación el otro año, cuando iniciamos con el poder de Dios en enero los estudios bíblicos, vamos a hacer algunos cambios, porque el fin es que todos estemos al menos una hora cada semana en un estudio bíblico. Dios te llamó a una vida maravillosa que genera Él. Sucede el milagro. Mira, sucede el milagro. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Porque la situación está difícil. Tumbar a Goliat fue un milagro. Que el pueblo de Israel tomara a lo que usted conoce hoy como Israel fue un milagro. Dios nos llamó a eso, una vida de solo milagros.
su poder, nosotros nos movemos y disfrutamos. ¿Qué nos llamó? Fue a disfrutar sobre esta tierra. A eso nos llamó, pero no tienes que hacer ritos, no penitencias. Entonces, ¿cómo es la relación con Dios? Conocimiento. Es algo que está en nuestro interior, que lo podemos ver. En esa parte del futuro, Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día. ¿Qué nos dice el versículo? Hoy. ¿Pero qué nos pasa a nosotros? Mañana. ¿Qué dice el versículo? Hoy. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pasado mañana. ¿Qué dice el versículo? Hoy. ¿Y qué nos pasa a nosotros? En 6 meses. ¿Qué dice el versículo? Hoy. ¿Y uno qué le pasa? Y en un año. ¿Qué dice el versículo? Hoy. ¿Y uno qué dice? Cuando tenga 80 años, ¿qué va a hacer de mi vida? Conocimiento. El evangelio no son ritos, familia. Tenemos que orar, no son penitencias. Usted no tiene que sacrificarse a Dios. No son rituales, no son formas de colocar cosas en su casa. Familia, es que hay una palabra que Dios dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Oiga, uno vivir cada día sin miedo y sin temores, solo lo da Jesucristo el Señor. Nadie más. Cristo es el que nos da eso en nuestro interior por conocerlo. Él lo genera. Es tiempo con Él. Entonces, cuando la palabra Jesús, Dios mismo nos dice, enfóquese en hoy. Prepara el caballo para la batalla. O sea, hoy tenga tiempo con su familia. Hoy tenga tiempo para su vida personal. Hoy tenga tiempo para su hobby. Hoy tenga tiempo para su profesión, su ocupación, su estudio, lo que usted está haciendo. Hoy tenga tiempo para trabajar. Hoy tenga tiempo para divertirse. Y uno dice, ¿y uno cómo hace todo eso hoy? Entonces dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces hablamos de que Dios nos ayuda. Señor, ayúdeme a manejar la agenda. Ayúdeme a organizar el tiempo, Señor. Porque hay muchas cosas que suceden y uno se distrae. Y termina haciendo cosas que no son. El día, lo que nos corresponde a nosotros para que no aparezca el temor y el miedo es hacer hoy lo que dice la palabra. Que dicen que va a haber desempleo, que es muy difícil, pues hoy tengo que actualizarme en mi empleo, en mi negocio, en mi profesión, tengo que estar actualizado, leyendo qué hay que hacer hoy. Porque si las cosas están más duras, hay que ser más competitivo, estar capacitado, estar en lo que es. Hoy. Pero no tengo que tener miedo ni temor, porque siempre va a haber algo. Lo que a usted le gusta, hoy, ¿cómo me preparo? Hoy, en cada área, hoy. Basta cada día su propio afán. O sea, hoy, ¿qué debemos de hacer? Bueno, entonces, para el rey David decía también, busqué a Jehová y él me oyó. Salmo 34:4. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Relación personal con Dios. Cuando dice busqué a Jehová, no significa que David fue el que buscó a Dios. No, porque Dios fue que lo llamó. Dios fue que lo llamó a ungirlo como rey, a tener esa relación. Cuando dice busqué a Jehová, significa que David sabía que necesitaba de Dios. Busqué a Jehová es que David sabía que lo necesitaba a él en esa relación que tuvo privilegiada David con Dios. Él me oyó y me libró de todos mis temores. David dice, solo tú me haces vivir confiado. En paz me acuesto, paz duermo, en paz me levanto, solo tú me haces vivir confiado. ¿Qué significa? David conocía a Dios. Dios es el que genera la paz y nos libra de los temores, no nosotros. No nosotros. Siempre el temor y el miedo va a estar inherente. Así las cosas esté todo bien. Mira, si usted tenga salud, economía, su familia, todo bien hoy. Puede aparecer el temor a la muerte. ¿Qué va a pasar en 90 años? La parte social. Y aparecen los miedos en el interior
y lo lleva y lo saca de la palabra, los lleva a hacer cosas que no son. Entonces, ¿quién es el que nos libra de los temores? Es Dios, la relación con Él. Pero por conocimiento, la palabra, necesitamos tiempo para leer su palabra y hablar con Él. Y para terminar, recordemos el versículo que iniciamos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es la invitación, familia? A medida que Dios alumbre nuestro entendimiento, vamos a estar seguros y confiados. ¿Qué debemos de tener? Tiempo con Dios. Orar para que Él alumbre nuestro entendimiento, podamos conocerlo plenamente, quién es Dios. A medida que lo conocemos cada día más, eso se va reflejado en lo más profundo de nuestra alma. Para eso necesitamos tiempo para relación con Él. La invitación es que en todas las actividades que usted está programando para el próximo año, busque un tiempo para el estudio bíblico. Es necesario. Busque un tiempo para el estudio bíblico. La idea es que todos estemos en el estudio bíblico una vez a la semana. Y el tiempo con Dios cada día. El tiempo con Dios cada día. En la página evangeliolagracia.com ya hay muchas meditaciones, más de 800 meditaciones. Usted a cualquier hora puede entrar y el tema que usted quiera lo coloca y puede leer sobre eso. ¿Qué dice la palabra? Eso que dice ahí es verdad hoy y es verdad en 15 días que lo leas. Y es verdad cuando usted se lo lea a sus hijos y a sus nietos. Porque la palabra no pasa. La palabra permanece, es verdad. Entonces, familia, la invitación a tener esos tiempos para el próximo año, porque Dios nos llamó a una vida sobrenatural, a caminar confiados, porque solo Él lo hace en nosotros, porque el milagro sucede. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.